Biblia abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito. La bendición de nuestro Dios es tan grande en esta hora de la tarde. Mis queridos hermanos y amigos, fiel auditorio que nos sintonizan a esta hora de la tarde a través de este programa Biblia Abierta, vía Teleestrella Canal 25 y en alta definición Canal 121, así como también a través de las redes sociales como lo es YouTube, Facebook, entre otros. Es un gran placer poderme dirigir a ustedes a través del preciso mensaje de nuestro Dios expresado a esta hora de la tarde en este su programa. Seguro con Biblia en mano, con libreta de apuntes, con lápiz, con el corazón y la mente dispuesta y disponible para poder participar del sabor y lo exquisito de poder disfrutar de esta enseñanza en su particularidad. Así que, sin más preámbulos, nos comunicamos con nuestro Dios a través de la oración para que nos ayude a dirigir, a coordinar y a poder expresar su palabra en esta hora de la tarde, pero a la vez también para que abran nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder atesorar, apreciar y de esa forma valorar la enseñanza que hoy hemos de meditar. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia. Eterno Dios, venimos delante de tu presencia, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, por el momento en el que nos permites, oh Dios, acercarnos a través de este monitor y poder compartir una enseñanza más de tu palabra, que seguro será de mucha ayuda, de mucha bendición, de mucha utilidad y sobre todo de mucho razonamiento para poder, oh Dios, ahora registrarnos y comparar nuestras vidas en relación con los hombres y mujeres que obedecieron en el pasado y que seguro dejaron mucha información, mucha enseñanza, de la cual si ahora hacemos bien, seguro que entonces tendremos muy buena manera para continuar este camino, este peregrinaje en la vida cristiana. Eterno Dios, te rogamos seas con nosotros en este maravilloso momento y que podamos, oh Dios, valorar de la mejor manera la enseñanza que será expresada. En Jesús nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, es un buen momento el poder disfrutar de esta enseñanza y vamos entonces a poder estudiar en esta hora de la tarde bajo el título Un Josué obediente al mandamiento. Seguro que cuando mencionamos a Josué, una de las primeras cosas que se vienen a nuestra mente, una de las primeras cosas que recordamos es aquel famoso versículo que nos hemos aprendido, seguro desde niño, y que alguien utiliza con mucha frecuencia, tanto que se ha vuelto tan popular entre nosotros y tanto que se ha vuelto tan favorito entre nosotros que no nos cuesta mencionar a Josué 1:9 y que seguro no nos es difícil el poder decir su contenido cuando traemos a memoria el contenido que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe? Este mandamiento, este verso o este contenido, estas frases, en realidad más que frase favorita, más que frase célebre, más que una forma bonita en que quedaron, lo cierto es que es un mandamiento, y un mandamiento para llevar a la práctica, un mandamiento para llevar al ejercicio, un mandamiento para llevar a la obediencia, un mandamiento directamente, estrictamente para practicar. ¿Sabe? Más que una expresión bonita o una expresión favorita, su sabor, su sentido cobra vida y se ven los resultados o los frutos cuando se llevan a la práctica. Entonces, más que decirlo, más que saberlo, es cuestión de saber cuánto se está practicando o cuánto se practica. Cuando ahora nuestro título en el tema obedece un Josué obediente al mandamiento, es porque hoy en día el mandamiento existe, el mandamiento está. Lo que sucede es que tenemos muy pocos Josué o tenemos muy pocas Josué.
A lo mejor en nombre, pues no, las congregaciones o las sociedades o en nuestra familia no carecemos de que haya un Josué, sino que carecemos de Josué en el sentido espiritual. No tenemos ese hombre de la Biblia o ese hombre bíblico, ese hombre que recibió ese mandamiento y lo llevó a la práctica en toda su trayectoria o en toda su vida. Se lo tomó tanto para poder salir o sacar adelante los proyectos o los trabajos de Dios. Lo tomó tan en serio que cuando se lo dijeron sabía que no se lo estaban diciendo como expresiones favoritas o como expresiones por arte de magia, sino más bien una expresión o un mandamiento que tenía que llevarlo a la práctica para que en realidad tuviera el sentido del porqué cuando se practicara. Es lo que necesitamos hoy en día. La congregación donde estamos necesita ese Josué o esa Josué que obedezca el mandamiento, que lleve a la práctica el mandamiento, que ejecute el mandamiento, que venga y lo practique o que venga y lo haga entrar en obediencia. Lo mismo es en la familia o en la sociedad donde vivimos. Por lo tanto, cuando hablamos de un Josué obediente al mandamiento, es de un cristiano o de una cristiana que ponga en práctica el 1.9, el contenido del 1.9, que más de que se lo sabe, es que lo practica. Para ello, yo sé que estamos familiarizados con el contenido, pero por su importancia, tomaremos nuevamente su lectura, Josué capítulo 1 del verso 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El mandamiento es este. Ahora, ¿de qué tan importante fue o es para Dios el que el Josué de hoy en día, el Josué que puede estar en la iglesia, que puede estar en la familia, que puede estar en el matrimonio, que puede estar en la sociedad, donde quiera que se encuentre? Lo que necesitamos es rescatar al Josué que obedezca el mandamiento. A ese hermano o a esa hermana que ahora se quiere perfilar en esta persona, espiritualmente hablando. ¿Sabe? La importancia de decirle esto a Josué y de que lo llevara a la práctica era tan grande, tanto que en el verso 6, si usted revisa conmigo, el verso 6, antes del verso 9, el verso 6 tiene las mismas palabras. Tanto que dice: esfuérzate y sé valiente, le dijo al principio. En el verso 7 vuelve a expresar las mismas palabras. Tanto que en el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el verso 9 concluye por tercera vez cuando dice: mira que te mando, porque ya se lo he dicho 2 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe? Si el mandamiento es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, entonces lo que tenemos que entender, el Josué de ahora, el Josué de hoy, trayendo a memoria el Josué a quien se le dio por primera vez. El propósito de este mandamiento es el siguiente. ¿Qué significa? ¿Qué significa en el lenguaje bíblico? ¿Qué significa en el concepto divino? ¿Qué significa en el contexto o en el ambiente espiritual? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De fuerza física. En ningún momento está hablando en terminología de fuerza humana o de valor humano. No está hablando en condiciones físicas, en condiciones de corpulencia, en valor físico o en valor de corpulencia. Está hablando de un esfuérzate y un sé valiente en términos que van más allá de la fuerza física. Pues si era por cuestión física, Josué tenía experiencia. ¿Cómo podemos constatar lo que estamos diciendo? Bien, recordemos que antes de que Dios le diera este mandamiento a Josué, ya antes Josué se ha destacado en los libros anteriores, en el tiempo de Moisés, se ha destacado como un soldado de los escuadrones o del ejército de Dios. Ya ha formado parte en la batalla cuando estuvieron en el desierto, cuando estuvieron conquistando desde la salida de Egipto hacia el momento donde Dios lo toma con este mandamiento. Ya Josué ha demostrado valentía, ya Josué se ha esforzado, ya Josué tiene estrategia militar, ya de una u otra manera se ha enfrentado. Así que no era cuestión física, no era valor físico, no era corpulencia, no era cuestión de particular o secular. Era actitudes que solo se caracterizan en los hombres y en las mujeres de Dios
por su nivel de fe, por su nivel de espiritualidad, adentrándose en términos espirituales. Aquellos que no se ven, aquellos que no se ven pero se sienten, aquellos que se hacen en el momento por fe, pero que luego más tarde tenemos resultados. ¿De dónde salieron? Solo salieron después de un esfuerzo de ser valiente en el contexto o en el término de Josué. Por ejemplo, si nosotros notamos, ¿a qué debería esforzarse en ser valiente? Porque esta frase muchas veces la tomamos para aplicarla en cualquier asunto. Y mayormente la tomamos cuando queremos alentar o animar a alguien. No estoy diciendo que es incorrecto, ni tampoco estoy diciendo que no se haga. Pero debemos entender con qué propósito Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque este término solo es aplicable de la siguiente manera. Entendámoslo así. ¿A quién le cuesta o a quién le es difícil esforzarse y ser valiente cuando las cosas están saliendo mal? Cuando las cosas están saliendo bien. ¿A quién le es difícil esforzarse y ser valiente cuando todo le está saliendo como lo planeó? Cuando conoce cuál va a ser el resultado de las cosas. A nadie le es difícil esforzarse y ser valiente en medio de la comunidad. Cuando las cosas están saliendo bien, cuando conoce cuál va a ser el final, cuando sabe cuáles son los resultados, cuando ya tiene los pormenores de lo que está haciendo. Pero cuando no tiene las ideas claras, y cuando se está enfrentando solo, y cuando tiene que sacar fuerza de debilidades, y cuando no conoce ninguno de los pormenores, ese es el momento donde hay que esforzarse y ser muy valiente. Y eso solamente se encuentra cuando estamos en asuntos espirituales o cuando estamos en asuntos de fe. Es exactamente donde mejor se aplica el mandamiento. Entonces, en esta hora de la tarde, ¿sabe? Lo que necesitamos es saber en qué momento vamos a aplicar el esfuerzo de ser valiente. Cuando hablamos de un Josué obediente al mandamiento, es porque lo vamos a ver practicando ese mandamiento, ese contenido del verso 9, del verso 6, del verso 7 y del verso 8, lo vamos a ver aplicándolo en el diario vivir, en todos aquellos asuntos en los que tenía que tomar decisiones, en los que tenía que definirse. Era el momento de aplicar el esfuerzo de ser valiente. Nótese que no lo está usando para título personal, ni para asuntos particulares, humanos o terrenales. Lo está empleando en el contexto correcto. Y eso es lo que debemos meditar. ¿Sabe? Muchos hombres y mujeres que ahora profesamos la vida cristiana, venimos y tomamos Josué 1:9 para aplicarlo en los asuntos particulares de nuestra vida. No digo que no funcione, pero no fue para ese ambiente o para ese contexto que se dejó, sino más bien para conquistar y lograr los proyectos divinos, los proyectos de Dios, para que nos pusiéramos en función, acompañándolo o haciéndolo llevar en nuestra fe o en nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque el contenido es un mandamiento, no es una frase bonita. ¿Qué tanto? Podemos ver a Josué aplicando el mandamiento en su diario vivir, por ejemplo, en el capítulo 2, revisen conmigo. En el capítulo 2 tenemos a Josué donde aplica el mandamiento y tiene que esforzarse a ser muy valiente. Recuerden que el propósito de tomar Dios ahora a Josué no va a ser fácil frente a un pueblo que acaba de estar siendo dirigido por Moisés. Es un joven en este momento Josué. Y lo más que debería mostrar era que sabía, confiaba en lo que estaba haciendo. Tenía que definirse y tenía que decidir. Por lo tanto, tiene un momento muy particular. En el momento en que le tocó llevar o enviar a los espías para reconocer las únicas 2 ciudades que faltaban y el cruce del Jordán. Para lograr la tierra prometida, para hacerlos entrar a la tierra prometida, Josué tuvo que aplicar el mandamiento. De esta forma, note conmigo en el capítulo 2, en el verso 1 dice: Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Si notamos, para tomar decisiones tuvo que aplicar el mandamiento. No era fácil enviar a 2 hombres después de que han estado siendo dirigidos por Moisés.
es un joven, en este caso, tiene que armarse de mucho valor y empujar hacia la misión de que vayan a encontrar, a examinar, a investigar cómo es Jericó, con qué cuenta, cómo se deben preparar ellos. Y cuando él puso en práctica el mandamiento, Dios le respaldó. En este momento, ¿a través de qué o a través de quién le respaldó? Si usted nota conmigo el verso 1, Josué obedece el mandamiento, es decir, Josué se fue y es valiente, enviando los espías. Y luego tenemos donde Dios le responde. Le tenía la respuesta a través de una mujer llamada Rahab, de condición ramera. Con mucho respeto, pero ¿sabe? A Dios todo le sirve. Y Dios responde de donde menos se lo espera el obediente. De donde menos se lo espera el que cumple el mandamiento. Nuestro papel no es cuestionar ni juzgar, nuestro papel es cumplir el mandamiento. Dios tiene la respuesta y la saca de donde Él quiere. ¿Quién se puede imaginar que Josué va a tener lo que necesita a través de las palabras de una ramera? Pero ¿sabe? Él simplemente se limita a obedecer al mandamiento. Dios responde tras la obediencia o después de la obediencia a lo ordenado. Eso tenemos que aprender los Josué y las Josué, que ahora nos dediquemos a obedecer el mandamiento de mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Por dónde responderá Dios? Eso no lo sabemos. Lo único que tenemos que estar bien sabido es que me debo obediencia al mandamiento. Debo practicar el mandamiento. Debo ejercer el mandamiento. Debo llevarlo al ejercicio o a la práctica. ¿Qué tanto tenía en respuesta? ¿Qué tanto va a responder Dios? Bueno, revise conmigo, siempre en el capítulo 2, específicamente en el verso 6, en el verso 9. Vea conmigo, en el verso 9 dice, cuando habló Rahab, dijo, sé que Jehová, oiga cómo dijo, ramera, pero su fe no le fallaba. Con una clase de vida socialmente dudosa y bastante vergonzosa, pero con un grado de fe muy grande. Note, dice, sé que Jehová, le dijo, os ha dado esta tierra. Note, porque el temor de vosotros, es decir, de nosotros, los de Jericó, ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país, o sea, de Jericó, ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído de Jehová, cómo hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Sabe? Esta mujer está más convencida que cualquiera. Pero yo creo que el que después quedó más convencido fue el obediente al mandamiento. ¿Sabe? Alguien podría cuestionar a Josué y decirle, ¿y para qué vas a mandar? ¿Por qué no vamos todos? No, la orden de Dios era que enviara espías. Y él debería esforzarse porque lo hiciera así. Y que fuera muy valiente en el momento de ejecutar la acción. ¿Sabe por qué fracasamos muchas veces en la vida cristiana? ¿Sabe por qué tenemos problemas de fracasos en el ministerio? Por no llevar al ejercicio o a la práctica el mandamiento de que debo esforzarme y ser muy valiente. Y eso se obedece mejor cuando no conozco el fin de las cosas. Cuando no sé lo que va a suceder. No necesito conocerlo. Mi papel no es cuestionar la respuesta o saber la respuesta. Mi papel, mi trabajo, mi compromiso, mi responsabilidad es obedecer el mandamiento. Esforzarme y ser valiente. Es decir, cuando no tenga la idea de cómo van a hacer las cosas, cuando los demás se estén atravesando, cuando posiblemente tenga un estorbo como Jericó, cuando en realidad nadie crea en mí, yo necesito esforzarme y ser valiente. Eso es lo que vemos aquí en este capítulo 2. Pero también vemos un poco más. En el capítulo 3, Josué vuelve a aplicar el mandamiento. ¿Cómo lo podemos constatar? Bien, necesitan hacer, antes de llegar a Jericó, tienen el Jordán. Y luego también, antes de llegar a Jericó,
Perdón, después de llegar a Jericó tienen la nación de ahí. Así que son episodios o momentos en los que Josué debe experimentar la práctica del mandamiento. Y note, primero en el capítulo 3, dice, van a pasar el Jordán. Y aquí Josué vuelve a hacer práctica de ello. ¿Por qué? Vea conmigo el 3:1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. En ese momento, Dios le dice cómo van a hacer las cosas. ¿Sabe? Moisés experimentó algo con el pueblo en el tiempo atrás, antes de que llegaran al desierto. Cruzaron el Mar Rojo. Camino hacia la tierra prometida ha pasado de todo. Cruza el Mar Rojo, cruza el desierto, cruza el Jordán. Exactamente el cruce del Jordán les toca con Josué. Y ¿sabe? Aquí era momento de tomar decisiones de esfuerzo y tomar decisiones de valentía. Una vez más Josué vuelve a aplicar el mandamiento. Una vez más no se deja intimidar. Una vez más no se deja acobardar. Una vez más tiene que recordar las palabras que componen o que sostienen el mandamiento. Él simplemente tiene que tomar el esfuerzo, es decir, esforzarse para llevar a cabalidad o a cumplimiento la orden de Dios y ser valiente en la toma de decisiones. Eso es lo que tiene que hacer. Como los Josué y las Josué que están necesitando hoy el pueblo de Dios. Es lo que debemos hacer. Y note por qué. Porque en este momento les toca cruzar el Jordán. Y aunque ya tienen una gran hazaña con Mar Rojo, pero para ellos esto es nuevo. Y en este momento podrían decir, nuevamente, otra vez. Y esta vez, ¿quién nos garantiza que saldremos bien librados? Pero en este momento, Josué practica el mandamiento y todo el pueblo lo va a seguir. ¿Note por qué? Porque cuando cuando van a cruzar el Jordán, Dios le da orden a Josué y estas luego las tiene que llevar a cabo con el cumplimiento. ¿Cómo? Revise conmigo específicamente en el versículo 12. Dice, tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y de las que descendían del mar de Araba al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Una vez más, Josué aplicando el mandamiento. ¿Queremos resultados? ¿Queremos frutos? ¿Queremos respuestas? ¿Queremos ver cómo se siente obedecer? Bueno, obedezcamos el mandamiento. ¿Sabe? No está siendo nada fácil para Josué. Por eso digo una vez más, lo difícil de este mandamiento es que hay que esforzarse, hay que ser valiente en el momento en cuando las cosas no las conocemos. Esto se obedece mejor, como dijimos al principio, cuando no conocemos nada de ello. Por eso es que a nadie le cuesta esforzarse cuando las cosas están saliendo bien. Pero cuando las cosas no están saliendo bien, cuando no conozco el paradero de ello, es el momento mejor para obedecer de esta forma. Eso es lo que sucedía aquí. Josué simplemente está creyendo que quien se lo dijo es fiel y que lo va a llevar en muy buena dirección. Él simplemente está obedeciendo. Un poco más adelante, ¿sabe? Un poco más adelante tenemos otro momento donde a Josué le toca tomar decisiones. Y vea conmigo, en el capítulo 6, cuando ya entran a Jericó, tiene que volver a tomar el mandamiento, volver otra vez a la práctica del mandamiento, volver a esforzarse y ser valiente para llevar a la práctica la obediencia a lo que se le está pidiendo. Y revise conmigo Josué capítulo 6, específicamente en el verso 11. Considérelo conmigo a la luz de la palabra de Dios, que dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Verso
Verso 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Dónde vemos a Josué una vez más practicando el mandamiento? ¿Dónde vemos una vez más a Josué esforzándose y siendo valiente? Cuando entraron a tomar o a destruir los muros o la nación de Jericó. Dios le había dicho que se le iba a entregar, pero le había dicho cómo lo iban a lograr. Dice: van a rodear la ciudad por 7 días. Los primeros 6 días, una vez al día. Y en el día 7, la rodearán 7 veces. Solo el día 7 van a dar 7 vueltas. 7 días. 6 días, una vez al día. El séptimo día, 7. Eso significa que los muros de Jericó cayeron después de 13 vueltas. Si revisa conmigo, fue la orden de parte de Dios. Y Josué, un hombre muy obediente a lo que Dios ordenaba, muy obediente al mandamiento, se vale del primero que ya le dijo: esfuérzate y sé valiente. En todo aquello que Dios le estaba ordenando, simplemente aplicaba el mandamiento, simplemente recordaba lo primero, simplemente se ajustaba a esforzarse y ser valiente para llevar a cabo el cumplimiento. Él obedecía a lo mandado y Dios le respondía. Ya son 3 episodios. Cuando tiene que mandar espías ordenados por Dios para reconocer a Jericó y que traigan información. Luego, cuando le toca cruzar el Jordán, ordenado también por Dios, ¿cómo es que lo van a cruzar? No lo va a cruzar como él quiere. Tiene instrucciones para cruzarlo. El momento en el que van a destruir los muros de Jericó, Dios le da mandato de cómo quiere que lo hagan. Josué simplemente se limitaba a obedecer. Esa es la riqueza que encontramos en el 1:9 de Josué. ¿Ve la profundidad de lo que hay ahí? Notemos una más. ¿Dónde más Josué aplicó el mandamiento? Vea conmigo el capítulo 7, cuando tuvo que tomar decisiones contundentes, decisiones bien definidas, determinantes, con respecto a disciplina. Si con respecto a obediencia está siendo muy útil, nótelo ahora, en momentos donde ahora tiene que tomar decisiones de reprender o de disciplinar. También le tocó aplicar el mandamiento de esforzarse y ser muy valiente para tomar decisiones como estas, que al rato son de las muchas que carecemos los Josué y las Josué, que ahora nos queremos perfilar en el 1:9. Revise conmigo el capítulo 7. Vea esto. ¿Qué sucedió? Dios había dado una orden antes, cuando estaban en Jericó. Y no podían tomar nada de lo que quedó de la destrucción, porque solo se estaban abriendo paso hacia Canaán. Era un peregrinaje nada más, no podían tomar nada. El que tomara se le iba a llamar anatema, es decir, iba a ser maldición. Anatema en el lenguaje bíblico es maldición. Y note conmigo, según la información del capítulo 7, en el verso 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, es decir, una falta o un pecado, en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, es decir, tomó de la maldición o tomó de lo prohibido, tomó de lo que Dios había dicho que no podían tomar. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Note esto. Ahora resulta que Josué se encuentra en un momento bastante incómodo, donde debe aplicar el mandamiento, debe esforzarse por conocer por qué están fracasando. Dios está molesto, Dios está enojado, están fracasando como pueblo. Solo les falta la nación de ahí. Es menos fuerte, menos poderosa que Jericó. Han destruido a Jericó, ¿cómo no van a destruir ahí? Pero resulta que le han faltado a Dios. Y ahora el pueblo no puede pasar. Y están solo a un paso para lograr Canaán. Le toca a Josué, aún en este momento, aplicar el esfuerzo hasta ser valiente. Porque tiene que tomar una decisión muy radical, con mucha determinación. O es la obediencia a Dios, o sea,
o obedece a Dios o queda bien con el que ha cometido anatema. Revise conmigo un poco más adelante, en el versículo 19, dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, vea conmigo, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, vea si no hay aquí cumplimiento del mandamiento del 1:9. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Sabe? Un Josué obediente al mandamiento también toma decisiones bastante radicales, bastante fuertes, por amor a la obediencia. Si usted nota, todo lo que hubo aquí es obediencia. Desde enviar a los espías para ir a reconocer la tierra de Jericó y traer información, desde el cruce al Jordán, a este otro momento en el que no pueden sitiar ahí, a la nación de ahí. Entonces, debido a una falta, Dios ha dicho que no pueden tomar del anatema. Ellos tomaron del anatema, es decir, hubo uno del pueblo de Dios que falló, y entonces Dios empezó a darle espalda al pueblo. Ahora a Josué le toca como ir un poco más allá en el cumplimiento y tiene que tomar una decisión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en eso? Y por cobardía hemos dejado de cumplir el mandamiento, por hacerle lado o por quedar bien con el hermano o con la hermana. No nos hemos convertido en el Josué obediente al mandamiento. En este momento, a lo mejor Josué lo sintió mucho, pero sentía mal no llevar al cumplimiento lo ordenado por Dios. Y por eso en este momento le dice: tú nos has estorbado, tú nos has turbado. Entonces ahora que te turbe Jehová a ti. Y entonces tuvo que tomar la decisión. Y el pueblo junto con él apedrearon la familia con todo lo que tenían y luego los quemaron, que era la orden. En ese momento tuvo que deponer los sentimientos. ¿Sabe? Los Josué obedientes al mandamiento solo tienen una cosa, o solo tenemos una cosa: obedecer independientemente de que quedemos bien o quedemos mal. Simplemente sabemos que hemos de quedar bien con el que nos dio el mandamiento. El mandamiento, por eso, no se refiere a fuerza física, ni a valentía física. Se refiere a la obediencia de lo ordenado. El mira que te mando, que te fuerces a valiente, en realidad radica en lo ordenado por Dios, para lo que me están pidiendo hacer o obedecer. En realidad, en eso se resume. Ya lo corroboraremos de una forma más específica, más aguda. En este momento tuvo que tomar la decisión de esforzarse y tuvo que ser muy valiente en esa decisión. Conozcámoslo por lo menos una más. Yo sé que a lo largo del libro de Josué podemos encontrar cómo Josué en realidad practicó el esfuérzate y sé valiente en cada asunto que incluía el proyecto o el propósito o el trabajo de Dios. Porque en realidad para eso se lo habían dado. No era para alardear con él y andarlo expresando y colocarlo por ahí como la expresión favorita. Era más bien para colocarlo como la práctica favorita, como lo que más sabía hacer, como lo que más sabía practicar, como lo que más sabía obedecer. Esforzarse y ser valiente en el nombre de Dios para lograr los propósitos o los planes. De eso se trataba. Por lo tanto, conozcámosle una más para que notemos cuando tenemos un Josué obediente al mandamiento, según siempre Josué en el capítulo 24. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Josué,
capítulo 24, específicamente en el verso 15, tenemos algo aquí, en la obediencia que Josué está presentando, y en esta obediencia notemos cómo en realidad se sujeta a lo ordenado en el 1:9. Josué capítulo 24, específicamente en el verso 15, razone así a la luz de la palabra de nuestro Dios, y dice, vea, a Josué dirigiéndose al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígame si esto no requiere de esfuerzo y de valentía. Dígame si en realidad no hay que aplicar el mandamiento del 1:9 aquí también, como en todos los anteriores. ¿Sabe? Se requiere ser muy fuerte. Se requiere ser muy valiente para tomar una decisión de decir, bueno, si nadie en este pueblo, si nadie en esta ciudad, si nadie en esta familia, si nadie en esta congregación quiere servir a Dios, si nadie está dispuesto a continuar la obediencia cristiana, si nadie está dispuesto a seguir perseverando, bueno, yo tengo una decisión. En este caso, bienaventurados y felicidades por los que todavía los acompañan en su casa, porque dice, mi casa y yo, dice Josué, ya tomamos una decisión. Y en esto nos vamos a portar muy fuertes y muy valientes. Hemos decidido, aunque ustedes no quieran, aunque ustedes no nos acompañen, aunque nos dejen solos, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Dígame si aquí no requiere, si no hay de verdad ahí una obediencia al primer mandamiento encontrado en el 1:9. Esto significa tener un Josué obediente al mandamiento. Que aunque los demás no quieran adorar, que aunque los demás no quieran servir, que aunque los demás no quieran continuar, que aunque nos abandonen, lo cierto es que usted y yo tomamos la valentía y el esfuerzo de continuar adelante aunque los demás no quieran. Y lo expresamos y lo decidimos. Y no solo lo decimos, lo hacemos. Vemos a Josué aplicando el mandamiento aún en esta otra parte. Así que tenemos a Josué practicando el mandamiento cuando mandó los espías, cuando cruzaron el Jordán, cuando destruyeron los muros de Jericó, cuando tuvieron que tomar la decisión con respecto a la reprensión o disciplina de Acán, cuando tomaron a Ahí, entre otros, y al final, hasta cuando lo dejaron solo. Dijo, bueno, pero yo he decidido continuar. Que seamos los mismos de siempre. Los cuatro, que solo la familia adoramos. Bueno, igual, es un Josué en el siglo XXI. Con tal sea obediente al mandamiento, no importa el siglo o el año en que vivamos. Lo que necesitamos es un Josué o una Josué obediente al mandamiento. Regresemos de donde partimos. Regresemos donde iniciamos. Para ver exactamente cómo concluimos que en realidad la obediencia, el esfuerzo y valiente se refiere o reduce a la obediencia de lo ordenado, de lo mandado. Revise conmigo el 1:9 para cerrar nuestro estudio, el enfoque que hoy nos ha tenido bastante cautivados por la exégesis presentada en esta tarde. Josué dice, porque dice el 1:6, ve esto: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Por eso, Josué, hasta que veas a los hijos de Israel heredando la tierra, mientras tanto, no hay razón para dejar de esforzarse y ser valiente. En otras palabras, hasta que usted y yo estemos heredando lo que Dios nos ha prometido en Cristo, hasta que usted y yo estemos al lado de la diestra del Padre, hasta ese momento hay que dejar de esforzarse y ser valiente. A eso se reduce. Vaya conmigo el verso 7. Nuevamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Mire dónde se va a aplicar lo de esfuérzate y sé valiente. Por eso digo, más que para asuntos particulares, más que para asuntos personales, más que para asuntos terrenales o materiales, yo no digo que no se piense, pero en realidad no son para eso, son para asuntos espirituales, cuando dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le está diciendo que se esfuerce valiente en la obediencia. ¿A qué cosa?
a los que en ese momento tenían por palabra de Dios, que en este caso era la ley. Y luego el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A qué aplica el esfuerzo a ti, sé valiente? A la obediencia, dice, de lo que está escrito. No te apartes para ningún lado, simplemente tienes que obedecer así como te lo pido, así como se te dice. Ahí es donde se aplica el esfuerzo a ti, sé valiente. Porque las personas no tenemos problemas por obedecer a los hombres, ni para obedecer a leyes particulares. Pero que no se trate de Dios y su palabra. Porque no nos queremos esforzar, y mucho menos ser valientes. Entonces a eso obedece el mandamiento. Y verso 9 finalmente, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes en ningún momento, por cumplir mi voluntad, por practicar mi voluntad, por llevar al ejercicio o la práctica lo que yo ordeno. No desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya, siempre y cuando esté practicando, siempre y cuando esté dentro de la obediencia. De eso se trata. No siempre y cuando diga el versículo, no, siempre y cuando lo practique. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe? Es como decir, ese es el resultado de practicar el mandamiento. El respaldo de Dios conmigo donde quiera que vaya. Note, más bien es como Dios ponerlos en mi servicio. Con mucho respeto lo digo. Pero Dios sigue al obediente. Tanto que Pedro dijo, ve al justo y sus ojos están sobre él y sus oídos atentos. Bueno, para un obediente Dios le dijo, tú te encargas de esforzar y ser valiente en obedecer lo que te ordeno, en obedecer lo que está escrito, y yo estoy contigo donde quiera que vayas. Qué preciosidad de mensaje. ¿Sabe? Es lo mejor que pudimos haber recibido en esta tarde. Necesitamos un Josué o una Josué en la congregación, en la familia, en el matrimonio, en el seno familiar, en el entorno de la sociedad, en el pueblo, en la comunidad, donde quiera que estemos. Ese Josué que más de saberse el versículo, lo practique, lo aplique a su vida, en todos los escenarios de su vida. En el ambiente espiritual lo ponga en práctica en el mejor punto y lo lleve al ejercicio y lo lleve a la práctica y diga, en esto debo esforzarme y ser valiente, en llevar a cabo los proyectos, los planes de Dios, los propósitos de Dios, lo que me dijo, lo que está escrito. Y cuando lo haga, entonces verá a ver si no es cierto que se siente ser un Josué en este tiempo. Comparta con nosotros su experiencia, comparta con nosotros lo que ha reflexionado, comparta con nosotros lo que ha interiorizado a través de la vía de teléfono que se encuentran en la parte inferior de nuestras pantallas, mientras apreciamos esta preciosa alabanza y usted se comunica con nosotros. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
es el Cordero Santo, 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 es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Oh, tú, El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mío. Extendemos el agradecimiento por la sintonía que en sus hogares presentan los días jueves y los días viernes, como también agradecemos la sintonía por este prestigioso canal como lo es Teleestrella, y agradecemos a nuestro Dios primeramente hasta donde nos ha llevado, hasta donde nos ha hecho crecer y todo lo que va desarrollando en cada presentador, en la dirigencia o en la gerencia de este canal. Rogamos a Dios siempre que dé las mejores ideas y nos haga ir siempre en el cumplimiento de su voluntad, siguiendo así los estándares y los permisos de los que sean su beneplácito. Rogamos bendiga la vida de su gerente propietario, Luis Zúñiga, como también del equipo en producción y en máster, y así cada uno de los que componemos la familia o la membresía a Teleestrella. Muy agradecidos con nuestro Dios, como también muy agradecidos con la sintonía y la preferencia que tiene nuestro fiel auditorio para poder sintonizar cada uno de nuestros programas, y en su particularidad este conductor, su servidor y amigo, muy agradecidos por la cabida, cómo abren sus corazones, cómo abren sus mentes, sus espacios, y cómo abren sobre todo la intimidad de sus hogares para poder recibir la enseñanza a través de su programa Biblia Abierta. Así que como Iglesia de Cristo invitamos a que se comunique con nosotros y pueda disfrutar de la gama que damos gratuitamente de cursos bíblicos, de literatura bíblica, de estudios personales, a estudios familiares, de orientación cristiana, en consejería para padres, en consejería para matrimonio, y así de esta forma servir a nuestro prójimo, y de una forma a través de ello poder también hacer la voluntad de nuestro Dios a través del servicio a nuestro prójimo. Por lo tanto, ha sido un precioso mensaje. Dios mediante, nos veremos el día jueves de 4 a 5 de la tarde y seguidamente el día viernes también de 4 a 5 de la tarde. Su servidor y amigo Jonathan Mejía, un cordial y fraternal saludo. Es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía,
un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo.